Muy buenas tardes, bienvenidos a la programación de 30 Televisión en este jueves en el que vamos a hablarles de muchos de los asuntos relacionados con nuestra comarca, pero que vamos a comenzar también con una entrevista, en este caso al candidato número 1 al Congreso por el Partido Socialista. Estas próximas elecciones, ya saben ustedes que estamos recorriendo de alguna manera los diferentes partidos políticos. Hoy le toca el turno al Partido Socialista y hoy le toca el turno también a Santos Cerdán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Os estoy comentando a muchos, además, Santos, que bueno, que nos conocemos hace muchos años, pero aquí no habías estado. Pues no había estado aquí y la verdad que es un lujo venir aquí a la instalación de 30 TV y ver cómo poco a poco vais creciendo. Yo recuerdo unas instalaciones mucho más modestas que estas y eso es buena señal, eso es que hacéis buen periodismo. Bueno, poquito a poco procuramos, procuramos. Cariño, desde luego, le ponemos. Santos, número 1 al Congreso por Navarra. No tenemos que olvidar, obviamente, que tú eres de Milagro y además lo llevas con orgullo. No, por supuesto, como todos los milagreses. Es un pueblo... Que cundís mucho, ¿eh? La verdad que los de Milagro somos mucho. intensos, ¿no? Y en política pues nos hemos prodigado bastante, sí. Bueno, ¿cómo van los temas por Madrid? Porque claro, te tenemos aquí como número 1 del Congreso, te conocemos también como vecino de Milagro, pero no tenemos que olvidar también bueno, que tienes un cargo importante en el Partido Socialista Obrero Español y que estás, te vemos siempre ahí, muy cerquita del presidente, de Pedro Sánchez. ¿Cómo van las cosas? Pues las cosas van bien, la verdad que una campaña intensa, una campaña donde nos jugamos mucho como país, como sociedad, donde estamos jugándonos, yo creo que después de las elecciones del 78, las más importantes que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque estamos viendo qué alternativas hay, ¿no? Hay un gobierno progresista o un gobierno de retroceso de ultraderecha y la derecha, ¿no? Hemos visto los acuerdos de gobierno que ha habido en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares, en 150 ayuntamientos de toda España, donde se está poniendo en cuestión pues los derechos conseguidos en defensa de la mujer, los derechos conseguidos en un colectivo como es el LGTBI, tan duramente perseguido durante muchos años, y bueno, pues ante eso estamos enfrentándonos. Y bueno, también están bueno, con esa política de mentiras, bulos o inexactitudes, ¿no? Que es lo último que ha dicho Feijóo sobre su campaña, porque no conocemos cuál es la campaña del Partido Popular, no la conocemos, aunque sí, no nos la presentan, pero sabemos cuáles son sus planes, y sus planes siempre han sido recortar, atacar contra los derechos conseguidos durante estos años, sobre todo de la clase trabajadora de nuestro país, y ahí lo vemos, un ejemplo que en Navarra conocéis muy bien, que es la reforma laboral y esa votación donde hubo esos dos tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro que hoy son los candidatos del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que una legislatura complicada, donde no hay que olvidarse que hemos tenido una pandemia que paralizó todo el país, nos paralizó a todos ante pues, unas circunstancias que nadie conocíamos, ni la ciencia conocía, y que terminamos siendo un ejemplo para el mundo entero con la vacunación, ¿no? Circunstancias muy complicadas, pero bueno, pues a pesar de todo el sufrimiento, con muchas vidas de por medio, pero salimos adelante y luego nos hemos encontrado con un volcán, ahora estamos en medio de una guerra con efectos también, sin duda, para la sociedad y para la economía, y bueno, pues... una legislatura complicada, una sin legislatura duda. Muy complicada, pero bueno, con el esfuerzo que hizo el presidente de ir a Europa y conseguir esos fondos europeos, cambiar el paradigma de cómo enfrentarnos a las crisis, ¿no? Del neoliberal o unas políticas socialdemócratas, bueno, eso lo consiguió gracias al esfuerzo del presidente Pedro Sánchez y nos enfrentamos a unas crisis, bueno, pues que en muy poco tiempo hemos recuperado, bueno, hemos mejorado datos de empleo, somos la economía de las economías fuertes de Europa que más crece. El primer trimestre del año 2023 hemos crecido un 4,2%, estamos casi en 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, y bueno, yo creo que para que la economía luego familiar mejore y vaya bien, porque es cierto que la inflación nos ha hecho sufrir a todas las casas, es necesario que la economía macro funcione para que podamos trasladar luego también esas mejoras de la economía y ese bienestar al resto de la sociedad. Bueno, hablas del presidente Sánchez, hablas de Europa, ¿no? De esas ayudas que se consiguieron, sí. Se maneja bien en Europa y además ahora tenemos la presidencia. Yo creo que es importante, ¿no?, que España tenga la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué puede suponer para España?
Bueno, es evidente que se maneja bien el presidente Pedro Sánchez en Europa, lo hemos visto con las cosas que ha conseguido cuando nadie apostaba por la solución ibérica, ¿no? Y aquella bronca que hubo en aquella reunión donde se levantó y aquí la oposición se mofaba o se reía del presidente. Al final consiguió traerse el acuerdo de la solución ibérica, que hoy en día lo quieren el resto de países, y consiguió que la factura eléctrica en España fuera bastante más barata que el resto de Europa. No tener la barrera del idioma también es muy importante. Bueno, es fundamental para poder dirigirse al resto de países, ¿no? De presidentes de otros países. Pero lo hemos visto ayer mismo y antes de ayer en la cumbre de la CELAC en Bruselas, donde estaban todos los líderes europeos y los líderes iberoamericanos, ¿no? Y yo me quedo con una reflexión que han hecho varios líderes mundiales que han estado allí, que le han pedido a Pedro Sánchez que sea el que pare la ultraderecha en Europa. Estamos ante un cambio de modelo en muchos países, con una ultraderecha y una derecha donde están atacando, pues, derechos que habíamos conseguido hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues es un reto que el resto de líderes europeos, bueno, pues nos pongan también la tarea aquí en España de que seamos aquí en España la avanzadilla para parar a esa ultraderecha, como hemos sido en la defensa muchas veces de los derechos, como es el derecho al matrimonio igualitario, que fuimos pioneros, o el derecho al aborto. Bueno, hemos conseguido muchos derechos que hoy están en juego. Hablamos de ese balance, ¿no? O ese análisis que hacéis en el Partido Socialista de perder muchos derechos y sin embargo las encuestas siguen dando al Partido Popular ganador. ¿Esto por qué creéis que puede ser? ¿O no creéis que esas encuestas sean reales? No sé qué valoración hacéis, Santos. Pues no creo que las encuestas son reales, porque además, le voy a poner un ejemplo que sirva para que podamos ver en qué tipo de encuestadoras hay. La gran mayoría de las encuestadoras están, bueno, controladas, y los consejos de administración pertenecen a esas grandes empresas que son la banca, las grandes eléctricas, las empresas bueno, que les hemos puesto unos impuestos en los que están en contra, ¿no? Y estamos recibiendo ataques continuos a través de los medios de comunicación, a través de estas propias empresas, para intentar cargarse a un gobierno progresista, que lo primero que hemos puesto encima de la mesa es proteger a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, proteger a los ciudadanos de nuestro país, y bueno, para eso les pedimos un mayor esfuerzo fiscal a estas empresas, ¿no? Bueno, pues detrás de todas estas empresas demoscópicas suelen estar este mundo, ¿no? Y en Portugal recuerdo que las elecciones generales que ganó António Costa, el socialista António Costa, las encuestas daban que iba a gobernar la derecha con la ultraderecha en Portugal, y le daban un porcentaje en torno al 36% al Partido Socialista Portugués. El resultado fue que el Partido Socialista Portugués sacó 6 puntos más o 7 puntos más en algunas de las encuestas que lo que pronosticaban las encuestas, y que el Partido Socialista ganó con mayoría absoluta. Con lo cual hay que esperar al domingo. Lo que suelen hacer este tipo de encuestas es intentar generar un caldo de cultivo de que está todo hecho, intentar desmovilizar al votante, sobre todo progresista, porque el votante de derecha es cierto que está muy movilizado, decir, no vayas a votar que está todo hecho, y no está todo hecho. Todo está por hacer, todo depende afortunadamente del voto de cada uno de los ciudadanos, y en esta ocasión lo que nos jugamos es mucho. Es mucho, es seguir apostando por la convivencia. Bueno, La convivencia es fundamental, y es impresentable lo que estamos viendo durante estos días. Poner en duda también, y aquí quiero agradecer el trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras de Correos, poner en duda la gestión de voto por correo, donde todos han podido votar, y hoy así lo ha contado Correos, ¿no? Hablar de que la dirección de Correos son trabajadores mediocres, esto lo ha dicho un candidato como Feijóo, y han generado crispación, generan odio. Yo lo he dicho en más de una ocasión, que son capaces de llenar de odio el corazón de muchos españoles con tal de llegar al poder, con tal de llegar a la Moncloa. Y esto es lo que está haciendo el Partido Popular. El problema no es Vox, el problema es el Partido Popular. Y al final, al generar este ambiente de crispación, de odio, de enfrentamiento, sucede lo que pasó ayer. Sucedió ayer en Málaga, donde agredieron a un trabajador de Correos por el simple hecho de meter los sobres del Partido Socialista en un buzón. Esto es lo que sucede cuando pues, los líderes políticos lo que hacen es generar crispación. La verdad es que lo venimos comentando con el resto de candidatos, ¿no? de otros partidos. Bueno, el análisis que yo hago es que está siendo una campaña muy fea.
yo me atrevo a decir, Santos, con tu permiso, por parte de todos, no estáis ayudando, yo creo, nadie, y se está hablando mucho unos de otros y se está hablando poco de lo que es el programa, de lo que son las líneas de actuación que cada uno de los partidos vais a poner encima de la mesa, ¿no? Si los españoles os dan el apoyo, ¿no? el próximo domingo. Y vamos a hablar un poco de logros y de futuro. Exactamente, ¿de qué logros te sientes o se siente el Partido Socialista más orgulloso de esta pasada legislatura? Algunas pinceladas importantes ya nos has dado, ¿no? Pero todas... Pero antes de seguir, sí. Cuando dices que es una campaña muy fea por parte de todos, discrepo. Nosotros no estamos mintiendo y no estamos enfrentando a los ciudadanos. Si alguien me puede decir una mentira del Partido Socialista en esta campaña, si alguien me puede decir qué estamos haciendo para crispar y enfrentar a los ciudadanos, podré rectificar. No hemos hecho nada de eso. El que estamos encontrando es a la derecha, a la ultraderecha, mintiendo o inexactitudes ya. Hoy precisamente ha reconocido que mintió ya Feijóo en la entrevista del otro día en Televisión Española. Hoy ha reconocido por fin que mintió. Pero estamos viendo también declaraciones como las de Abascal sobre Cataluña, diciendo que si él está en el gobierno no es nada lo que pasó, ni lo que vivió Cataluña para lo que va a vivir. Él hubiera resuelto el tema de Cataluña a bofetadas, esta fue su frase, a bofetadas, y que seguramente si ellos están en el gobierno lo que veamos en Cataluña será peor de lo que vivimos. Nosotros no hemos dicho nada de eso, y eso es lo que está proponiendo la derecha y la ultraderecha para nuestro país, enfrentamiento. En su España solo caben ellos, expulsan al 50% de los españoles. Los que no pensamos como ellos, para ellos no somos buenos españoles. Y eso es muy grave, y eso no lo están haciendo todos los partidos. Eso está haciendo la derecha y la ultraderecha. Y si nos vamos a los logros, pues no, ahí están, y lo que voy a contar yo está publicado en el Boletín Oficial del Estado. No son mentiras, no son mentiras. Lo pueden comprobar cualquier ciudadano si va al Boletín Oficial del Estado. Si vemos las obras del tren de alta velocidad, por ejemplo, que aquí se ve muy, que estamos muy cerquita sí, aquí. En que también nos están dando mucho con este tema y con el canal de pues, Navarra. Por eso lo digo, de hecho vi a los de UPN que fueron a hacerse un acto también ahí al puente de Marcilla, ¿no? Para hablar del tren de alta velocidad, que bueno, que ellos lo tenían paralizado, porque 2 de cada 3 euros que se han invertido en el tren de alta velocidad ha sido en la legislatura con María Chivite al frente del Gobierno de Navarra y Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Y ahí están las pruebas. Desde Castejón hasta Tafalla, el 80% de las obras ya construidas. El puente de Castejón se adjudicó y hoy mismo han empezado las obras. De Tafalla a Campanas está licitado y pendiente de adjudicarse por un valor de 281 millones de euros. El tramo de Campanas, comarca de Pamplona y estación de Pamplona, está en el proceso de alegaciones en exposición pública. A su vez, el tramo Zaragoza-Castejón están con todos los proyectos para hacer la exposición pública y presentar las alegaciones. Eso ha sucedido en esta legislatura. Yo cuando fui hace 5 años al Ministerio y preguntar cómo estaban las obras del TAF, de la A15 o del Canal de Navarra, cuando fui al Ministerio de Transición Ecológica, no había proyectos. No había proyectos. El único proyecto que había, por no mentir, de la A15 estaba en el cajón y estaba caducado y no valía, había que volver a hacer un nuevo proyecto. Y eso es lo que hemos hecho, hacer nuevos proyectos, por ejemplo también de la A15, en esa tan ansiada y pedida A15 que nos conecte con Madrid. Los 3 tramos de Soria Capital a Ágreda, uno se adjudicó, creo que el mes pasado, hace 2 meses, los otros 2 están en exposición pública para que se adjudiquen lo antes posible. 3 tramos desde Soria a Ágreda. Y los 2 tramos que nos compete al Gobierno de Navarra, uno está a licitar y adjudicar y el otro tendrá que salir ahora a exposición pública. Eso se ha hecho en esta legislatura. Lo demás es falso. Eso se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado, como las obras de la Nacional 121A, donde 95 millones de euros se han conseguido esta legislatura para esas obras que cualquiera que pase por ahí las puede ver. Y si nos vamos al Canal de Navarra, más de lo mismo. Se terminó la ampliación de la primera fase y no había proyecto de la segunda fase en el Ministerio. No había proyecto para traer agua de calidad a Navarra. Ese proyecto se hizo en esta legislatura, terminó, cosa de hace 3 meses, la exposición de alegaciones pública y se han resuelto las alegaciones y yo creo que a lo largo del último trimestre del 2023
estaremos en proceso de adjudicar, incluso de empezar las obras a final de año o como tarde el primer trimestre de 2024. Estos son hechos, esto se puede constatar, insisto, mirando el boletín oficial del Estado. No estoy contando ninguna mentira. El tema del Canal de Navarra, como hacen algunos. sobre todo yo creo que le acabas de dar una alegría grande a muchos de los agricultores y de las personas, en definitiva, que están esperando que comience esa segunda fase. Pero insisto, esto en estos 5 años, sin olvidarnos que 2 años de paralización por una pandemia. O sea, el trabajo ha sido intenso en poner en marcha. Yo quiero agradecer también el trabajo, además del Gobierno de España y del Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, y de Transportes, la labor también de los consejeros aquí, en este caso, sobre todo vecino también de la comarca, Bernardo Ciriza, de Falces, donde venía conmigo a los ministerios y nos encontramos con que no había proyectos para poner todo esto que he dicho en marcha. Bueno, pues buenas noticias. Final de año, principios del próximo, empieza esa segunda fase ya con el proyecto hecho. ¿Por qué deben los ciudadanos este próximo domingo votar al Partido Socialista? Bueno, nos lo has contestado ya durante el rato que llevamos hablando, pero ¿qué proyectos tenéis para el futuro? Esos proyectos, bueno, pues que os gustaría llevar adelante si los navarros, en este caso, te darían a ti ese apoyo y después, si los españoles se lo darían a Pedro Sánchez. Pues seguir avanzando en proteger a los ciudadanos y avanzar en recuperar la economía, y bueno, ya no recuperar, ya estamos en los límites que había antes de la pandemia, ¿no? Ya superándolos. Hemos hecho una reforma laboral y vamos a seguir avanzando en los derechos de los trabajadores. Propusimos la subida del salario, hicimos la subida del salario mínimo 47% en una legislatura, de 780 euros a 1.080 euros en 14 pagas. Proponemos para la siguiente legislatura que ese salario mínimo esté por ley en el Estatuto de los Trabajadores y sea realmente el 60% del salario mínimo. Eso es una propuesta que hace el Partido Socialista. Como también mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Eso es una ley que aprobó el Partido Socialista y que nosotros, gracias al acuerdo con agentes sociales, Bruselas y Gobierno de España en el Pacto de Toledo, lo que pretendemos es volver a incorporar, a meter dinero en esa hucha de las pensiones que el Partido Popular la dejó vacía. Tenía 66.000 millones de euros cuando entró Rajoy al gobierno y la dejó a cero. Nosotros, la propuesta de este gobierno, la propuesta de Pedro Sánchez es incluir 5.000 millones de euros anuales, porque es falso que las pensiones son insostenibles. Las pensiones son sostenibles, que no nos mientan. Feijóo ya está diciendo que para mantener las pensiones es necesario un crecimiento económico y es necesario afiliación a la Seguridad Social. No sé si es que también le mienten a él o no se lee cuál es la situación actual de España. Récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, casi 21 millones de trabajadores y trabajadoras en España. Récord histórico. Lo que pasa es que ahí también crecimiento como ningún otro país en Europa. En el tema de la seguridad social también os acusan o indican que claro, que hay mucho contrato, que no son todos los contratos, digamos, a jornada completa, que ahí hay una serie de contratos que no lo son. ¿Esto cómo lo valoráis vosotros? Desde el año 1985 se miden los contratos de igual manera. O sea, no es un dato nuevo. No es un dato nuevo, desde el año 1985. Y los datos que traslada el Gobierno de España son los datos que le trasladan cada comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando sale la señora Ayuso diciendo que los datos de la Comunidad de Madrid son buenos, son los datos que luego nos dan a nosotros. Para ellos son buenos y en España mentimos. Cuando salen los datos de cualquier comunidad que gobierne el Partido Popular, para ellos son buenos y en España mentimos. Es la política de la mentira, de la falsedad, que es lo que están haciendo, porque no quieren hablar de economía. No quieren hablar de empleo, no quieren hablar de avances sociales. ¿Qué propuestas conocemos del Partido Popular de cara a las próximas elecciones? Ninguna. La mentira. Con el número de afiliados a la Seguridad Social que tenemos en estos momentos, ¿las pensiones son sostenibles? Evidentemente, claro que son sostenibles. Porque no solo, es que antes las pensiones se miraban solo en el gasto, nosotros estamos fijándonos en el ingreso. Además de los 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, están en mejores condiciones y mejores sueldos. El salario mínimo, en vez de 780, son 1.080. Conforme tú mejoras los salarios, también mejoras la cotización. Entonces yo creo que es evidente, y el crecimiento
cuando hay época de crecimiento lo que hay que hacer es llenar esa hucha de las pensiones, que es lo que estamos proponiendo, y bueno, ya no es que lo digamos nosotros, hay un control exhaustivo por parte de Bruselas cuando presentamos el proyecto de pensiones donde se ve la viabilidad. Bueno, el tema de las pensiones, también un tema socorrido, en periodo electoral. No, es que es importante, hay casi 10 millones de pensionistas en nuestro país, ¿no? Y un ejemplo, hoy la pensión media en Navarra ronda los 1.540 euros, la pensión media en Navarra. Esa pensión media en Navarra está en 1.540 euros gracias a que estos años de gobierno socialista el incremento ha sido del un 22,6%. Si en vez de estar el Partido Socialista hubiera estado el Partido Popular gobernando, hubieran mantenido ese 0,25% de subida salarial, el pensión media, en vez de 1.540, sería 1.270 euros. Y en vez de subir 284 euros de media, hubiera subido 15,7 euros de media en estos 5 años. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Bueno, pues dejamos un poco, Santos, si te parece, todo lo que es el tema nacional, y ayer le decía a María Solana, me tengo que centrar un poco en el tema navarro, porque no puedo dejar de preguntarte cómo van las negociaciones del Gobierno de Navarra, que seguro que estás totalmente al día de lo que está ocurriendo en esa negociación para configurar el Gobierno. Dicen las malas lenguas que estáis esperando al 23 de julio para que, pasadas las elecciones nacionales, bueno, pues de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo, a un pacto con Bildu, en fin, a lo que corresponda, ¿no?, en esa negociación para configurar Gobierno. ¿Cómo está este asunto? Como bien dice las malas lenguas, y desde el conocimiento y mintiendo. Nosotros, bueno, esta misma mañana ha habido una nueva reunión en la que han estado los representantes del Partido Socialista reunidos con Geroa Abay y contigo Zurekin. A partir de ahí sé que están manteniendo reuniones y van avanzando, y bueno, y poco a poco se irá consiguiendo. La propuesta y el objetivo del Partido Socialista es tener un gobierno progresista liderado por María Chivite, de la mano también de Geroa Abay y contigo Zurekin. Ese es el objetivo y a eso trabajamos. Decía María Solana ayer que no es seguro, porque yo le decía, es seguro que vaya a haber un gobierno, y lo que estáis es hilando un poquito los flecos, o no es seguro que vaya a haber un gobierno. Y ella decía que todavía no se podía asegurar que fuéramos a tener gobierno de esta negociación. El plazo acaba el 28 de agosto, creo, ¿no? El 28 de agosto, si no hay investidura, habrá nuevas elecciones, ¿no? Nosotros esperemos no llegar hasta el 28 de agosto, y evidentemente no están siendo fácil muchas de las conversaciones con Geroa Abay, pero confiemos en llegar a un acuerdo. Igual María Solana tendrá más información que yo, porque ella participa directamente en las conversaciones, pero nosotros confiamos en mantener un gobierno progresista, y en este caso nuestro esfuerzo será seguir avanzando en ello, ¿no? Y sobre esas malas lenguas que dicen de pactos, no sé qué, ¿nos pueden contar qué pactos tenemos con EH Bildu? No tenemos ningún pacto con EH Bildu. Que dejen de mentir, que dejen de engañar. Hemos llegado a acuerdos que no son pactos para sacar adelante políticas y leyes que benefician a los ciudadanos de nuestra comunidad. Hemos llegado a acuerdos a nivel nacional con diferentes fuerzas políticas, entre ellas también EH Bildu, para subir las pensiones, para una ley de eutanasia, para una nueva ley de educación, para incrementar las becas en más de 1.000 millones de euros respecto a lo que tenía el Partido Popular. Para eso estamos buscando acuerdos con diferentes partidos, y como bien dice el presidente, buscaremos, para avanzar en derechos, acuerdos con partidos hasta debajo de las piedras. Lo que nunca haremos es acordar con nadie retrocesos, como hace el Partido Popular con Vox. Santos, decía Sergio Sayas que UPN no ha querido ir con ellos estas elecciones, en esa unión que tuvieron también con Ciudadanos de Navarra Suma, ¿no?, las elecciones pasadas, porque está esperando a gobernar Navarra con el Partido Socialista, y cree que este acuerdo UPN-PP perjudicaría esa posibilidad de llegar a un gobierno UPN-Partido Socialista en Navarra. ¿Esto os lo habéis planteado en algún momento? No. Lo digo porque a lo mejor hubiera parecido extraño, pero yo, después de ese acuerdo, ¿no?, en torno a la reforma laboral con UPN, digo, bueno, pues igual no está equivocado Sergio Sayas. Es que en esta legislatura no, está completamente equivocado, y es el que más sabe
más allá de su traición y ser un tránsfuga que, bueno, que lo que tenía que haber hecho por dignidad, si quiere votar en contra de lo que su partido le dice, haber abandonado el escaño y marcharse. Pero se quedó ahí, traicionando ya a sus propios electores, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que resolvió UPN y no me voy a meter más. Pero nosotros apostamos por gobiernos progresistas y UPN no apuesta por un gobierno progresista. Nosotros apostamos por un gobierno progresista liderado por María Chivite. Y UPN, está claro, el propio Javier Esparza ya ha anunciado que sin conocer nada más va a votar a Feijóo. O sea, ya lo ha dicho. Habla del sanchismo como si fuera el diablo con botas, ¿no? Yo creo que el sanchismo es lo mismo que era el felipismo, es lo mismo que era el zapaterismo y es el Partido Socialista Obrero Español. Y llevamos 144 años luchando en conseguir avances, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de este país. Podremos gustar más o menos, podemos incomodar más o menos, pero siempre ha sido nuestro objetivo. Y ese objetivo hoy en día no está uniendo el pueblo navarro. Y si dentro de ese pacto para gobernar Navarra hiciera falta bueno, pues llegar a alguna especie de acuerdo con Bildu, y en ese caso, estamos haciendo aquí, bueno, y en ese caso UPN le ofreciera la presidencia a María Chivite a cambio de que no entrase en absolutamente ningún pacto con Bildu, el PSOE diría que sí. Es que hemos estado gobernando sin ningún pacto con Bildu. Digo, si fuera necesario. Pero digo que es que hemos estado gobernando 4 años sin ningún pacto con Bildu. Y si quiere gobiernos progresistas se tendrá que abstener. Y si no se quiere abstener, pues tendremos que ir a elecciones. O sea, es la única forma de que antes del 28 de agosto Navarra tenga un gobierno. Si no, iremos a elecciones. No, sin duda. Pero quiero recordar, es que parece que aquí la abstención de EH Bildu a cambio de nada se criminaliza de una manera al Partido Socialista. Y, por ejemplo, cuando lo hizo en el año 1991, que es bueno recordar y tener hemeroteca, que ahí está... en el año 1991, Unión del Pueblo Navarro, con Juan Cruz allí al frente, llegó al gobierno de Navarra pactando entonces con Herri Batasuna su abstención. Y entonces Juan Cruz allí dijo, 23 es más que 21, porque las derechas sumaban 23 y las izquierdas, el bloque de izquierdas, sumábamos 21. No sé si eran 23 o eran 22, 21, no recuerdo exactamente. 23 es más que 21, pero para eso necesitó la abstención de Herri Batasuna. Hablo en el 91. Y eso se produjo a los 6 meses del atentado de Vic, cuando ETA mataba. Hoy, afortunadamente, ETA desapareció hace 12 años, a pesar de que algunos la metan todos los días en escena. Hace 12 años desapareció. Y nosotros lo que hemos acordado no, han apoyado políticas del gobierno es, insisto, pensiones, becas, mejoras, en definitiva, para los ciudadanos de nuestro país. No hay nada más. Y en Navarra, pues apoyamos, sacamos los presupuestos, hablando con todas las fuerzas políticas. El otro día me lo recordaba la presidenta María Chivite. Todas las leyes que ha llevado el gobierno de Navarra, todas las leyes que ha llevado el gobierno de Navarra al Parlamento han sido aprobadas por mayoría. Eso es diálogo. Eso es diálogo. Y con diálogo se pueden conseguir las cosas. Con enfrentamiento no se consiguen las cosas. Y a mí me da miedo la política de enfrentamiento que está planteando el Partido Popular y Vox, porque pasan del enfrentamiento al odio. Y nos encontraremos con alguna desgracia, como hemos visto ayer mismo al cartero de Málaga. Pues esperemos que no, no creo que nos vea, pero bueno, por si acaso le mandamos un abrazo al cartero de Málaga y sobre todo también a todos los carteros que han hecho un trabajo impresionante durante este mes de julio, que también ahí os han dado con el tema de poner las elecciones el 23 de julio, Santos. Y nos hubieran dado si no hubiéramos convocado elecciones. También, ¿tú Hombre, crees? No tenga ninguna duda. El 28 de mayo el Partido Popular ganó las elecciones municipales y autonómicas. Y el Partido Socialista no es que tuvo mal resultado, que tuvimos el 28 y pico %, los mismos resultados que en el 19. Lo que sí es cierto que perdimos bastante poder institucional porque los partidos a nuestra izquierda no entraron en las instituciones. Pero a partir de ahí nosotros entendimos que el Partido Popular había ganado las elecciones, es lo que sucedió, y creíamos que para poder trabajar estos 6 meses que quedaban por delante era necesario que los españoles decidieran qué rumbo querían seguir. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo que teníamos, Santos, y te deseamos mucha suerte. Como os comentamos a todos los candidatos, al final la suerte que tengáis vosotros en vuestro trabajo, cada uno de vosotros, será bueno para Navarra y en tu caso además para España. Así que muchísima suerte y muchas gracias. Gracias a vosotros.